Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Jesse Romero y Luis Román. Y en el día de hoy vamos a estar tocando un tema que es bien, diría, va al corazón de todo católico y de todo cristiano también. O sea, de todo, cuando digo cristiano, sé que en español, lamentablemente, la palabra cristiano se asocia más con los protestantes y los evangélicos. Los católicos somos los primeros cristianos, somos los cristianos de la Iglesia Universal Católica y por eso también nos llaman católicos, ¿verdad? Somos miembros de esa iglesia, pero somos cristianos, somos hermanos de Cristo, hijos de Dios Padre, por eso somos cristianos. Y en el día de hoy el tema que vamos a tratar es la confusión. La confusión, y tenemos palabras de varios religiosos y personas importantes como el obispo Strickland, el cardenal Burke y otros que se han expresado sobre la raíz de este problema, de dónde viene. Y Jesse Romero nos va a estar dando luz de eso porque sí nos está escandalizando a veces la ambigüedad, no la claridad. Lo que era bueno antes ahora no se considera tan bueno, muy rígido. Lo que era malo antes ahora se puede aceptar en ciertas condiciones dentro de la iglesia, aunque oficialmente la doctrina de la iglesia no ha cambiado, eso hay que decirlo, no ha cambiado nada. La doctrina de la iglesia sigue igual, el catecismo, la Biblia, todo eso nadie lo ha tocado, pero hay una mentalidad distinta y hay mucha confusión dentro de la iglesia. Y para darnos luz a ese tema, Jesse Romero nos va a estar hablando un poquitito más de hoy. Jesse, ¿cómo estás? Bendecido, gracias Luis. Y pues tenemos unos gigantes sacerdotes, obispos que nos están hablando de la confusión en la Iglesia Católica, pero quiero empezar yo con una charla que dio el obispo Strickland. La charla se llama "Muchos católicos, incluyendo el clero, se equivocan al creer que la doctrina puede evolucionar según el espíritu de la época". Y sabemos que la doctrina viene de Dios y Dios no puede evolucionar y por lo tanto su doctrina tampoco, su palabra tampoco puede evolucionar. Ese es el punto que está haciendo Bishop Strickland. Y el Bishop Strickland dijo lo siguiente en un podcast, en un podcast que se llama La Voz de un Pastor, sobre las graves crisis que enfrenta la Iglesia Católica en la actualidad, tanto en su interior como el mundo exterior. El Bishop Strickland dice, en sus declaraciones, el prelado Strickland, estadounidense, defenestrado por el Papa Francisco, denunció el avance del modernismo, la confusión doctrinal, la decadencia moral y la pérdida generalizada de la fe. Hoy la iglesia enfrenta pruebas internas y externas, modernismo, confusión doctrinal, decadencia moral y una pérdida generalizada de la fe. A menudo se profana lo sagrado, se descarta la tradición y se tolera e incluso se promueve el error bajo la apariencia de progreso, afirmó Strickland. Según el obispo, muchos católicos sienten que viven en un tiempo de exilio, donde la verdad es escurecida por el relativismo y la reverencia a Dios ha sido desplazada por preocupaciones mundanas. Sin embargo, recordó Bishop Strickland que a lo largo de la historia, Dios ha enviado señales, milagros e intervenciones para fortalecer a los fieles en tiempos de oscuridad, y enfatizó que si tenemos ojos para ver, reconoceremos que Él sigue haciéndolo hoy. Luis, mis comentarios es, Bishop Strickland está hablando como muy pocos obispos en el mundo hablan hoy día. Casi ningún obispo habla del relativismo moral, que se está profanando lo sagrado, del modernismo. Esas palabras, que son frases católicas y teológicas, la mayoría de los obispos no quieren tocar esos temas. Y te digo, la razón es porque desafortunadamente
muchas de las enseñanzas del modernismo están viniendo de la Santa Sede en Roma. Y por eso muchos no quieren tocar este tema. Y Bishop Strickland, pues ya lo han cancelado al Bishop Strickland. Él ahorita, él vive en exilio. Su parroquia es todo el país. Él va de conferencia a conferencia, entrevista a entrevista. Y él es como Juan el Bautista. Él es como una voz en el desierto, proclamando las verdades de la fe católica que muy pocos obispos hoy día quieren proclamar. Así mismo es, y es necesario. Nosotros, como bien sabes, Jesse, ¿verdad? Estuvimos con él hace unas semanas allá en el evento en Mar-a-Lago, y yo le comentaba exactamente eso a él. Tuve la oportunidad de podérselo decir de frente y le dije que no permitiera que ¿verdad? Todos los ataques que le hacen a él también, porque no es aplaudido por todo el mundo. Y mucha gente tiene una mala concepción de él porque grupos modernistas se han encargado de decir que él está en contra del Papa, que es un sedevacantista y nada de eso. El hombre ama al Papa, es fiel al Papa, está en buen estatus con la iglesia todavía. Al Papa lo movió de oficina, lo sacó de la oficina, eso es cierto, pero él sigue en buen estándar, está bien con la iglesia, él no está excomulgado ni nada de eso. Esas son falsedades que se hablan de él. Y él sí es crítico con esto. ¿Por qué? Porque ama la iglesia, porque ama el rebaño, porque nos ama. Y como obispo y, ¿cómo diría? El sucesor de los apóstoles, porque esos son los obispos, él siente la necesidad de decir algo y lo está haciendo. Y lo está haciendo con mucho respeto, pero está yendo directo al grano y eso molesta a muchos que están de acuerdo con este progresismo que tristemente ha entrado en la iglesia. Porque tú hablabas, Jesse, y lo decías ahorita, la doctrina de la iglesia no puede cambiar, pero esa idea ha entrado en la iglesia, ya lleva décadas, esto no es de ahora. La gente rápido le echan la culpa al Papa Francisco. Lamentablemente también se permitió este tipo de debates durante Juan Pablo II, Benedicto XVI, pero era menos. Ahora como que se ha promovido aún más, eso sí hay que decirlo, y a veces hasta parece que el Papa lo apoya, y es una idea de que hay que volver a rehacer casi la iglesia entera, y eso puede traer problemas gravísimos en el mundo y en la iglesia. ¿Nos podría hablar un poquito de todo eso? ¿Qué es lo que ellos tienden a decir? Ellos hablan de que hay una supuestamente, no es evolución, ellos dicen la palabra desarrollo. Ellos usan el desarrollo de la doctrina. ¿Qué es? Porque sí puede haber un desarrollo positivo que se mantenga la esencia, pero ¿qué es lo que se promueve hoy? Lo dijiste tú, ahí lo dijiste. Perdón. Por ejemplo, vamos a hablar de la Santísima Trinidad, que es la doctrina más importante de la fe católica, quién es Dios y la vida interior de Dios. La Santísima Trinidad se ha enseñado desde ya por 2000 años, desde el principio. Pero sí podemos decir que hoy día entendemos más a la luz de 2000 años sobre aspectos de la Santísima Trinidad. Conocemos más a través de la teología de muchos gigantes en la Iglesia Católica. Tenemos más claridad en explicar la Santísima Trinidad que los católicos en el tiempo del segundo siglo, el sexto siglo, el noveno siglo. A la luz del tiempo, la misma doctrina se puede entender más porque tenemos nosotros más conocimiento y tenemos más papas o santos que han dado comentarios sobre esa misma doctrina y nos dan a nosotros más luz sobre la misma esencia. Pero eso no es lo que está pasando hoy día, Luis. Lo que está pasando hoy día es los modernistas, los liberales en la Iglesia Católica, los lobos en la Iglesia Católica. Ellos están tomando doctrinas y las están cambiando. No están ellos penetrando esa misma doctrina y dándonos más claridad y más luz. No, la están tratando de cambiar y eso se llama modernismo y eso se llama herejía también. Exacto. ¿Qué otras cosas ha estado denunciando el obispo Strickland? Adelante, Jesse. Dice, uno de los puntos centrales de su mensaje fue la crisis de la verdad. Strickland advirtió sobre los estragos del modernismo
ideología que el Papa San Pío X calificó como la síntesis de todas las herejías. Es decir, es lo peor de todas las herejías, el modernismo, es lo peor. Lamentó que muchas doctrinas, el Papa San Pío X, transmitidas desde la época de los apóstoles, estén siendo cuestionadas bajo la idea errónea de que pueden evolucionar según el espíritu de la época. Ahí está la definición. Ahí está completamente, lo voy a decir otra vez. Que lamentó que muchas doctrinas transmitidas desde la época de los apóstoles están siendo cuestionadas bajo la idea errónea de que pueden evolucionar según el espíritu de la época. Ahí está la definición del modernismo. Además, el Strickland denunció que el relativismo moral se ha infiltrado tanto en la sociedad como en la iglesia, causando que la santidad de la vida, el matrimonio y el orden natural sean atacados implacablemente, muchas veces con el silencio o la complicidad de pastores que son modernistas. El obispo emérito de Tyler, Texas, no dudó en afirmar que muchos católicos, incluyendo el clero, se equivocan al creer que la doctrina puede evolucionar según el espíritu de la época. En su mensaje, Strickland también abordó la pérdida de la fe sobrenatural, denunciando que muchos hoy viven como si este mundo fuera todo lo que hay, olvidando la promesa del cielo. Señaló Strickland que la devoción ha sido reemplazada por la distracción y que la oración ha sido dejada de lado. No obstante, recordó que el cielo ha enviado advertencias y remedios a través de apariciones marianas aprobadas como Fátima y Akita, Japón. En particular, enfatizó la profecía de Fátima sobre la expansión de los errores de Rusia, indicando que su cumplimiento ha ido más allá del comunismo, extendiéndose al materialismo y el ateísmo. Y a pesar de ello, destacó la esperanza en la promesa de la Virgen que dijo: al final mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quieres seguir con el próximo párrafo, Luis? Claro que sí. Ahora vamos a hablar de un tema un poco controversial para muchos, no debería ser, pero es la misa tradicional. Otro aspecto clave de su mensaje fue la defensa de la tradición. Strickland lamentó los esfuerzos por suprimir la misa tradicional en latín y otras prácticas ancestrales de la iglesia, pero aseguró que éstas siguen creciendo en muchos lugares. Consideró que esta resistencia no es una coincidencia, sino una gracia que Dios permite para la santificación de los fieles. El obispo también hizo un llamado a reconocer a aquellos santos y defensores de la fe que surgen en tiempos de crisis, comparando la situación actual con la de San Atanasio en la lucha contra el arianismo y a Santa Catalina de Siena en la reforma de la iglesia. Dios está suscitando clérigos fieles, religiosos y laicos, valientes, que defienden la tradición católica y luchan contra los errores del modernismo, agregó. Finalmente, Strickland enfatizó que la intervención de Dios no solo se manifiesta en eventos milagrosos, sino también en las conversiones individuales. Animó a los católicos a comprometerse con la oración, la vida sacramental y el estudio de la doctrina inmutable de la iglesia. Dice él, la crisis en la iglesia no es algo que podamos observar pasivamente. Debemos decidir si nos conformamos con los errores de la época o permaneceremos firmes en la verdad. Algunos comentarios, Jesse, adelante. Sí, pues todo esto fue profetizado por la Sor, la monjita Sor Lucía de Fátima, y en paz descanse. Ella nos advirtió en una carta que nosotros vamos a entrar en una etapa de desorientación diabólica. Es lo que dijo la Sor
la monjita de Fátima, la última vidente que murió, Sor Lucía de Fátima. Pero ella no es la única persona que nos ha dicho sobre esta desorientación diabólica. La pregunta es, estamos viviendo ahorita en un tiempo de mucha confusión. Pues la pregunta es, ¿de dónde viene la confusión? El padre Chad Ripperger, que es un exorcista magnum respetado por todo el mundo, él dice que la influencia diabólica común incluye confusión. Los demonios confunden a las personas, les causan ansiedad, miedo y depresión profunda. Por lo tanto, estoy diciendo esto, Luis, porque no creas tú que el demonio, el diablo y los demonios no puedan ellos afligir a un obispo, a un sacerdote. Hay bastantes historias donde vemos, claro, que están afligidos por el diablo. Por ejemplo, si miras tú Lucas capítulo 22, verso 3, ahí nos dice que el diablo le entró a Judas. Ahí lo dice, Lucas 22, 3. Y el diablo le entró a Judas. Otras traducciones dicen, le entró al corazón de Judas. Ahí vemos en la última cena, el diablo entró al corazón de Judas. Está en la Biblia. San Agustín hace comentarios sobre ese texto y dice que ese fue el momento donde Judas fue poseído completamente. También nuestro Señor dice de Judas, en Juan capítulo 6, verso 70, nuestro Señor dice, ¿qué no fui yo el que los escogí a cada uno? Y aún uno de ustedes es un demonio, hablando de Judas. Por lo tanto, el punto que quiero hacer es que también los elegidos de Dios, también el clero de Dios, pueden perder la fe sobrenatural y pueden caer en apostasía. También los elegidos de Dios, los apóstoles. Vemos ahí claramente en la Biblia cómo el diablo puede atacar hasta un apóstol. El diablo también atacó a San Pedro. Recuerda que nuestro Señor llama a San Pedro, que la piedra le cambia su nombre, el título, en Mateo capítulo 16, y San Pedro empieza a decir, pues Señor, no queremos que vayas tú a la cruz y mueras por nuestros pecados. Jesús voltea a San Pedro, después de llamarlo la roca, la piedra de la iglesia, y cambiar su nombre, y luego le dice, apártate de mí, Satanás. El punto que estoy diciendo, Luis, no creas que un sacerdote y un obispo no puedan caer en posesión. El padre Mendoza Pantoja de México, es exorcista de México, de la diócesis. Él dice, lo que le interesa al diablo es confundirnos, ya sea haciéndonos creer que no existe y que al no existir, tampoco existen el infierno ni el cielo. Otro clero muy respetado, Cardenal Raymond Burke, que él es el mero de la ley canónica en el mundo. Él dice, pero quiero aclarar que la confusión nunca es buena. La confusión es obra del diablo. Siempre lo ha sido y siempre lo será. El doctor Peter Kreeft, el profesor filósofo más respetado en la Iglesia Católica, él dice, la estrategia de Satanás es confundirnos, por ejemplo, apagar nuestra luz, la luz de la conciencia, convenciéndonos de que la verdad es negociable. Y como lo dije al principio, de donde surgió la frase desorientación diabólica, podemos agradecer a la hermana Lucía de Fátima, en paz descanse, por acuñar el término. Lo encontraron, ese término, desorientación diabólica, en sus escritos de esta monja, especialmente entre 1969 y 1971. Y recurre
a esta afirmación, desorientación diabólica, una y otra vez en sus escritos. Luis, ¿comentarios? No, excelente, Jesse, gracias. Lo que sí quería comentar era que es normal ver cuando una persona está ya influenciada por este relativismo, perdiendo la fe, no viviendo su fe. Vemos, y es lo que estamos viendo con algunos sacerdotes, usualmente cuando uno está frío, y quiero que los que me escuchan piensen tal vez cuando no eran muy católicos, que digamos, o cuando han tenido esos desiertos que le dicen a usted, vamos a rezar el rosario, a usted le pesa, usted dice, ay, rosario, este es muy largo, o voy a la capilla del Santísimo y no me aguanto ni 5 minutos, me quiero ir. O sea, todo lo detesto, lo que sea de Dios lo detesto, o sea, no me aburre, no me gusta. Y podemos decir, ¿qué me pasa? Si uno tiene un director espiritual, esas son las preguntas que hay que hacerle. Padre, me está pasando esto, y probablemente es que usted está perdiendo esa fe, esa confianza en Dios por alguna razón que sea, problemas, no está dedicándole tiempo a la oración, no está en gracia, tal vez, hace rato que no va a confesarse. Pueden ser muchas razones, pero cuando yo veo el clero así, actuando de esa manera, por ejemplo, volviendo a lo de la misa tradicional, ese asco que le tienen al latín, no quieren saber de nada tradicional, el rosario, ay, eso era para las viejas de antes. Todo ese tipo de reacción hacia todo lo que sea sagrado y bonito, el velo, por ejemplo, el uso del velo, la sotana en los sacerdotes, hay gente, incluso entre sacerdotes, porque uno habla con los sacerdotes y lo dicen no, mi párroco, por ejemplo, dice, yo voy a una reunión en la diócesis y siempre es lo mismo, me miran como que, ¿por qué tú llevas eso puesto? Y pues tristemente hemos llegado a eso, es como un rechazo a todo lo que sea sagrado, porque como muy bien dijiste, Jesse, hemos perdido esa fe y tenemos esa influencia también del demonio, que el demonio va a tratar todo lo que pueda en los últimos tiempos para hacernos caer y licuar la fe lo más posible, porque la sal y luz del mundo es la Iglesia Católica, es Cristo. Entonces, si licuamos esa lámpara que Dios dejó, porque la luz es Él, pero Él deja la lámpara, pues entonces va a ser más difícil para muchos poder mantenernos. No es que no podemos, porque Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo, pero el demonio sabe eso. Dice, yo le voy a quitar las herramientas, yo voy a hacer que sus pastores sean como Judas, se dejen llevar por otras cosas. Judas, por ejemplo, vemos eso, era más importante el dinero, la política, se dio cuenta que como que, espérate, pero es que este no es el Jesús que necesitamos. Es exactamente lo que pasa ahora, buscando otras definiciones, porque es que ahora vivimos en un mundo donde se aceptan las bodas entre personas del mismo sexo, pues la iglesia tiene que hacer algo. Tenemos la ciencia, tenemos diferentes formas de mirar la muerte. Ahorita mismo por ahí un cardenal está prácticamente diciendo que las operaciones de cambio de sexo se pueden hacer en ciertas ocasiones. Entonces, es eso lo que acabo de describir. Hemos perdido la fe y lo que era antes nos causa rabia, nos da asco, no nos gusta. Eso era la iglesia de antes, necesitamos una iglesia nueva, cuando realmente lo que estamos es renegando de lo que fue para inventarnos algo nuevo. Y eso sí que da pena. Luis, la Biblia nos habla de la confusión en 1 Corintios 14, verso 33. Dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por lo tanto, la confusión que estamos viviendo hoy día, la confusión doctrinal, la confusión teológica, no viene de Dios, viene del diablo y viene de hombres malos. Un sacerdote en paz descanse, se llamaba el padre Gruner. Él habló sobre la desorientación diabólica. Él dijo lo siguiente, él dijo, la desorientación diabólica, por otro lado, ocurre cuando una persona se ve desorientada por diversas artimañas del diablo. Esas artimañas diabólicas no son simplemente una especie de posesión que se muestra en televisión y cine. El diablo, el proveedor de la desorientación diabólica, a menudo logra dar a la persona afectada una percepción muy diferente de la realidad. Sin embargo, la persona tan diabólicamente desorientada se convence de lo que cree que es verdad cuando en realidad es una mentira. Aún peor que la desorientación diabólica de un individuo es la desorientación de toda una sociedad que insulta e ignora a Dios y a su madre. El diablo tiene a tantos buscando el poder,
el dinero, el placer ilícito, la falsa ambición, matando a sus propios bebés en el vientre. El regalo más preciado del mundo son los hijos. Pero el diablo obviamente los engaña, haciéndoles creer que están haciendo algo bueno al abortarlos. Médicos, enfermeras, políticos, incluso la población en general que apoya el aborto, están desorientados. Y esto está teniendo efectos mortales, matando a más de 50 millones de bebés al año, además de enviar a los perpetradores al infierno por toda la eternidad si no se arrepienten. Buenas palabras del padre Gruner, hablando claramente de los efectos del modernismo y las consecuencias del modernismo. Luis, comentario. No, definitivamente, como ven, digo, le pregunto a la audiencia, si miran todo lo que acabamos de hablar, lo que Jesse nos acaba de compartir, definitivamente sí, necesitamos obispos como el obispo Strickland que hablen y que señalen dónde está el error. Y a veces toca señalar para Roma. Tristemente, nos ha tocado estos tiempos, como Santa Catalina de Siena lo hizo también en su momento. Entonces, tenemos que pedirle a Dios, ¿cómo le digo? Paciencia. Tenemos que mantenernos en la Iglesia Católica, ¿no? De aquí no nos vamos. No. Porque la iglesia es Cristo, la iglesia no somos nosotros. Si fuera por nosotros, yo me hubiese ido hace rato, porque pecadores somos y cometemos errores todos. Empezando desde el bebé recién nacido hoy, que se bautizó, hasta el Papa. Todos cometemos errores, pero es triste cuando vemos también, cuando se están ejerciendo esas oficinas, los obispos, el Papa, los cardenales, que se prediquen cosas que van en contra de la doctrina perenne que la iglesia siempre ha tenido. Jesse, yo sé que hay algo más que quieres compartir, te voy a dar unos minutos para que lo compartas y concluimos y nos despedimos. Lo único que quiero mencionar es que nuestro Señor Jesucristo nos ha advertido en muchos textos, Luis, de que va a haber pastores falsos, profetas falsos. Va a haber, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, verso 15-16, nos dice la palabra de Dios: guárdense de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por debajo hay lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Punto final de comillas. Mira, nuestro Señor Jesucristo sabría que habría falsos profetas que saldrían de la nada a través de los siglos, por lo que nos advirtió en muchos instantes en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, si sabes algo sobre los lobos, sabes que les gusta acercarse sigilosamente y atacar a las ovejas indefensas. Incluso los lobos pueden parecer a una oveja, pero sabemos que interiormente que son lobos voraces. Y por lo tanto, por eso no estoy escandalizado, porque Jesús ya nos advirtió, pero también sabemos las promesas de Jesús, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo y que las puertas de las tinieblas jamás podrán prevalecer contra la iglesia. Tenemos que mantenernos firmes en la iglesia, firmes en el rosario, firmes en la Santa Misa, firme en la adoración, firme en leer tu Biblia todos los días, los pasajes de la Santa Misa todos los días, firme en estudiar el catecismo, y sabemos que al fin y al cabo tenemos nosotros la victoria si nosotros perseveramos hasta el fin. Mateo 10:22. Amén, amén, bendito sea Dios. Por eso les pido sus oraciones por el obispo Strickland, el cardenal Burke, el obispo Schneider, que no lo mencionamos hoy, y otros que están peleando esta batalla y están siendo lamentablemente atacados por propios católicos también por hacer una defensa de la fe dentro de la Iglesia Católica. Le pidamos a Dios por ello, y a nosotros también pidan la oración por ustedes mismos, que sé que también entre familiares y amigos a veces también la gente empieza, pero es que tú eres un fanático, es que tú estás exagerando. Oremos por eso y que el Señor nos dé fuerza, porque Él mismo lo dijo, que nos iban a perseguir, nos iban a difamar. Pues bendito sea Dios, pero seguimos haciendo el trabajo que Él nos ha dado. Jesse, con eso entonces pues nos despedimos. Los esperamos la semana que viene. ¿Tienes algo que decir, Jesse? No, es todo, hermano. Nomás quiero decir que
el objeto de la fe católica es evangelizar y marcar el comienzo del reinado social de Cristo sobre cada persona, sobre cada corazón y cada patria. Amén, amén, bendito sea Dios. Bueno, con eso entonces pues nos vamos despidiendo. Les pido que le den me gusta al programa, lo compartan, se suscriban al canal Católicos para Católicos. Estamos en YouTube como Católicos para Católicos, que lo compartan para que más personas nos descubran. Gracias por el apoyo y por siempre estar con nosotros cada semana, y nos estaremos viendo, si Dios lo permite, la semana que viene. Y que viva Cristo Rey. ¡Que viva!